Teniendo en cuenta la definición de la salud reproductiva y, a su vez, los derechos reproductivos, esta última unidad se va a centrar en todo lo que tiene que ver con los procesos de planificación familiar. Dado que la planificación familiar nos permite de una manera significativa decidir cuántos hijos queremos tener, el intervalo en que los queremos tener, las personas con las cuales las queremos tener o tomar la decisión de no tener hijos. Es importante tener en cuenta que la planificación familiar adquiere relevancia cuando estamos hablando del disfrute de la sexualidad. La planificación le permite a las personas hacer una gran diferencia entre los momentos de placer y los momentos de procreación. Ello, de una u otra manera, le permite a las parejas poder tener relaciones sexuales sin el miedo, sin el temor de procesos de procreación no deseados. Esa es la importancia de los métodos de planificación familiar. En esta última unidad que vamos a trabajar, todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos, es importante que tengan en cuenta que aquí no se va a retomar métodos que han llamado en algunos espacios métodos naturales de anticoncepción, dado que estos métodos carecen de veracidad científica y en ese orden de ideas pues no tienen un buen sustento que nos permita ponerlos en discusión y en conversación en este módulo. Muy bien, entonces los métodos anticonceptivos se dividen en métodos temporales y métodos definitivos. El primer método temporal del que vamos a conversar es el método subdérmico. Este es un método relativamente moderno, dura entre 3 y 5 años, dependiendo esto del tipo de implante que se elija. Consiste en 2 barras cortas y delgadas, más o menos del tamaño de un fósforo, que se implanta en la parte superior del brazo de la mujer y libera una hormona llamada progestina. ¿Qué hace esta hormona? Espesa el moco cervical, impidiendo el paso de los espermatozoides hacia el óvulo. Este es un método altamente efectivo que ofrece un 99.5% de protección en términos anticonceptivos. El segundo método temporal son los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales o pastillas anticonceptivas son un método seguro y efectivo que evita temporalmente el embarazo. Estas pastillas contienen cantidades pequeñas de hormonas femeninas como estrógenos y progesterona que logra evitar la ovulación, evitando el riesgo del embarazo. Las pastillas anticonceptivas vienen en 2 presentaciones, una que viene con 21 pastillas y la mujer debe descansar 7 días, la otra que es de 24 pastillas y la cajetilla viene con 4 placebos. O sea, eso carece de contenido. Esto lo que le permite es darle continuidad a la ingesta diaria de la pasta. Es importante tener en cuenta los siguientes tips cuando hablamos de este tipo de método anticonceptivo. Guárdala siempre en lugares frescos y en lugares seguros. Trata de consumirlas siempre en las mismas horas, o sea, si las tomas en la mañana, siempre en la mañana, o si son en la noche, siempre en la noche, pero trata de tener una rutina en el consumo de la pasta. Trata de no olvidar el consumo de la pasta. Es importante que si se te olvida tomar la pasta, tomes las precauciones debidas utilizando otro método de barrera como sería el condón y darle continuidad al consumo de pastas y dependiendo obviamente de eso, también de la fecha de ingesta. Otro método anticonceptivo son las inyecciones. Las inyecciones es importante tener en cuenta
que vienen en 2 presentaciones, inyección mensual e inyección trimestral. Estas inyecciones alcanzan un 94% de efectividad desde el primer día del uso. Estas inyecciones contienen pequeñas cantidades de hormonas femeninas como estrógeno y progesterona que evitan la ovulación. De esta forma, al no haber ovulación, no hay riesgo de embarazo. Esta tiene un efecto similar a la de las pastillas anticonceptivas, dado que generan cambios en el moco del cuello del útero, haciéndolo más espeso, de forma tal que los espermatozoides no puedan penetrarlo. El anticonceptivo inyectable de aplicación mensual, en esta normalmente la primera dosis se aplica entre el día 1 y 5 de la menstruación. Las siguientes aplicaciones se deben realizar cada 28 o 32 días. Ojo, no se debe dejar pasar más de 3 días tardíos para ponerla. Por su parte, el anticonceptivo inyectable de aplicación trimestral, la primera dosis se aplica entre el día 1 y 7 de la menstruación. Las siguientes aplicaciones obviamente se tendrán que realizar cada 90 días. Se debe ser muy puntual en la aplicación, porque si se deja pasar más de 93 días se pone en riesgo la eficacia anticonceptiva del método. Dentro de los métodos temporales también encontramos los dispositivos intrauterinos, también conocidos como DIU. Estos se caracterizan por ser dispositivos pequeños que se colocan en el útero para evitar los embarazos. Los dispositivos intrauterinos se dividen específicamente en dos. Uno que es conocido como la T de cobre, que es un método muy eficaz. Por su parte, el dispositivo intrauterino hormonal o endoséptico es un elemento de plástico en forma de T que contiene un derivado hormonal en su interior, específicamente contiene progestina, que es muy similar a la hormona progesterona. En este caso lo que se logra es que se genere un cambio en el útero que hace que los espermatozoides se debiliten y no puedan encontrarse con el óvulo. Es importante tener claro que este dispositivo, al igual que el anterior, tiene una capacidad de protección anticonceptiva hasta de 12 años. Finalmente, pues encontramos el condón o los preservativos, que recordemos que tenemos tanto condones femeninos como masculinos, los cuales no solamente ayudan a evitar los embarazos no deseados, sino que reducen el riesgo de contagio de múltiples infecciones de transmisión sexual, lo cual de una u otra manera interfiere de manera significativa en el disfrute del encuentro sexual. Es importante tener en cuenta que el condón es una cubierta de látex que se pone sobre el pene cuando esto está de manera erecta o dentro de la vagina cuando estamos utilizando el condón femenino, formando una barrera entre el semen, la vagina o el ano. De esta manera se impide el paso de los espermatozoides, pero también se previene el paso de agentes causantes de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. Dentro de los métodos temporales también podemos encontrar el parche anticonceptivo. Este contiene hormonas como estrógeno y progesterina. Se debe colocar sobre la piel una vez por semana durante 3 semanas. Es decir, que se debe usar el parche por un total de 21 días. Durante la 4ª semana no se usa el parche. Esto permite que se produzca el sangrado normal que permite que llegue la menstruación. Si se usa correctamente, su efectividad es de un 99%. El parche anticonceptivo funciona de manera similar a las píldoras. Impide el embarazo mediante la liberación de hormonas en el torrente sanguíneo que evitan que los ovarios liberen un óvulo o que produzca el proceso natural de la ovulación. Además, espesa el moco cervical y evita que los espermatozoides lleguen al óvulo. Otro método temporal que te queremos presentar es el anillo vaginal. Este es un dispositivo hormonal de control de natalidad para mujeres
Es un anillo de plástico flexible sin látex que se inserta en la vagina. Contiene específicamente dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, que se liberan durante un periodo de 3 semanas. Es importante tener en cuenta que después de estas 3 semanas se retira el anillo para permitir que se produzca la menstruación y luego se inserta un nuevo anillo. Es importante reconocer que la efectividad del anillo anticonceptivo vaginal parece similar a la de otros métodos hormonales, como el parche o la píldora, con una efectividad entre el 91 y 93%. Para hablar de los métodos definitivos, vamos a tomar de referencia dos de ellos, la ligadura de trompas y la vasectomía. Pero antes de entrar en materia, es importante tener en cuenta que con la ley 1412 del 19 de octubre de 2010 se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad y la maternidad responsable en Colombia. Es por ello que se autoriza la realización de forma gratuita de la misma. Es importante también tener en cuenta que la ley 1412 del 19 de octubre lo que busca es que a través de este tipo de cirugías se pueda llegar a una paternidad y a una maternidad deseada. En este orden de ideas es importante tener en cuenta que en Colombia la edad mínima para hacerse la esterilización definitiva, tanto femenina como masculina, es la mayoría de edad, o sea, los 18 años, y se recomienda que este tipo de cirugías sean practicadas a hombres y mujeres que ya hubiesen tenido hijos o que estén muy seguros de la decisión de no tenerlos. Es por ello que antes de hacer una esterilización o tomar en referencia un método definitivo como es la vasectomía o la ligadura de trompas, se debe estar absolutamente convencido de no querer tener hijos o de haber tenido los hijos que se querían tener. Ahora bien, ¿qué es una ligadura de trompas? La ligadura de trompas es una cirugía mínimamente invasiva, ambulatoria y de fácil recuperación que dura alrededor de 10 minutos y consiste en cauterizar las trompas de falopio para impedir el paso del óvulo al útero. El procedimiento se hace a través de la amparoscopia, es decir, que no produce cicatrices grandes y reduce los tiempos de recuperación y dolor postoperatorio. La tasa de fallo es del 0.5 al año, es decir, de cada 200 mujeres que planifican con este método, solo una queda en embarazo. Aunque es un método definitivo, se puede llegar a revertir a través de dos procedimientos. Uno es la recanalización de trompas y otro es el tratamiento in vitro. Dichos procedimientos deben ser considerados según el caso de cada paciente, pero son poco efectivos y costosos. Se consideran algunos efectos secundarios en relación a este tipo de cirugías. Algunos de ellos hablan de cambios físicos y mentales de las mujeres que se practican este tipo de procedimientos, pero es importante tener en cuenta que no deberían existir este tipo de cambios a nivel físico, dado que el ciclo menstrual llegará con normalidad y sus síntomas no se verán alterados. Por otra parte, pues hablando del tema de salud mental, puede verse afectada solo cuando existe un sentimiento de culpa o arrepentimiento, los cuales tienden a ser mujeres jóvenes que no han formado una familia estable o mujeres jóvenes que se realizaron la cirugía en un momento vital en el cual no tuvieron en cuenta las consideraciones o los efectos que este tipo de cirugías podía tener en su vida. Es por ello que se insiste y se recomienda que este tipo de cirugías sean hechas o se realicen a personas que tengan unas etapas de madurez que les permita ser conscientes de esta decisión, y en el caso de personas jóvenes, pues que tomen en cuenta otro tipo de métodos de planificación que no sean tan
drásticos. Digamos que hay unos temores frecuentes en relación a los métodos anticonceptivos y sus efectos secundarios. Algunas personas consideran que hay un aumento o pérdida de peso que se causa después de los procesos de esterilización, pero es importante tener en cuenta que el proceso de esterilización no infiere en este aspecto. Es por ello que también se recomienda a las mujeres que se realizan este tipo de cirugía, pues comer saludable, seguir haciendo ejercicio si lo hacen, cuidarse después de la cirugía durante varias semanas, tener cuidado al levantarse, al acostarse en la cama, no hacer fuerzas innecesarias. O sea, son cuidados básicos que se deben tener después de realizar cualquier cirugía. Pero es importante tener en cuenta que muchos de los temores que hay alrededor de ese tipo de cirugías son más infundados que reales. Los cambios físicos y los impactos psicológicos se deben a situaciones personales y particulares de cada una de las mujeres que toman la decisión de realizarse este tipo de cirugías. Por su parte, la vasectomía es un método anticonceptivo para los hombres que no desean tener hijos y para aquellos que ya son padres y no desean tener más. El procedimiento consiste en cortar o ligar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en la eyaculación. Garantiza un 99% de efectividad. Es una técnica quirúrgica sencilla y de bajo costo, con pocos días de incapacidad en comparación con la ligadura de trompas que se practica a las mujeres. La operación demora entre 20 y 30 minutos, es ambulatoria y genera una incapacidad máxima de 5 días. Por lo general se programa de un día para otro y no requiere de hospitalización. Es importante tener en cuenta que quien se ha hecho una vasectomía puede volver a tener relaciones sexuales tan pronto como se sienta cómodo, generalmente una semana después de la cirugía. Pero hay que tener en cuenta que tras ese periodo el paciente todavía puede dejar embarazada a su pareja, ya que la vasectomía no es efectiva de inmediato, sino hasta que el conteo de espermatozoides es 0. Es recomendable usar otro método anticonceptivo hasta que el conteo en la prueba de seguimiento sea 0. O sea que después de realizarse este tipo de cirugías es importante utilizar el condón o utilizar otro método anticonceptivo por parte de la mujer y no sentirse muy seguro de que inmediatamente después de realizar este tipo de cirugías no puede dejar embarazada el hombre a la mujer. Finalmente, para cerrar este módulo, vamos a hacer un pequeño resumen del mismo. Recordemos que cuando hablamos de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, se puede hacer una diferenciación entre los mismos. Dentro de los derechos sexuales encontramos el derecho a recibir apoyo y que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad, derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea, derecho a acceder a servicios de salud y salud reproductiva que se adapten a mis necesidades, derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera, y derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y la identidad de género. Retomando este último derecho, entonces ponemos en consideración la diversidad de género y la diversidad sexual, y allí es donde encontramos las siglas LGTBI, que corresponden a las lesbianas, a los gays, a los trans, que cuando hablamos de lo trans hablamos de lo transgénero, transexuales y transvestis, de las personas bisexuales y hablamos de la intersexualidad. Cuando hablamos de la diversidad de género y la diversidad sexual, es cuando hablamos de las posibilidades de vivir la sexualidad dentro de cada uno de los elementos que la convergen. ¿Cuál es? Mi expresión de género, mi identidad de género, mi orientación sexual y el sexo con el cual nací. Por su parte, cuando hablamos de los derechos reproductivos, hablamos de derecho a decidir si querer o no tener hijos, así como el número y el espacio que transcurre entre cada uno, derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo, la salud sexual y la salud reproductiva,
derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y deseos, derecho a decidir si tener o no tener hijos y si se quieren tener relaciones sexuales o no. Cuando hablamos de los derechos reproductivos, es importante entonces traer a colación los métodos anticonceptivos. Los dividimos en dos grupos dentro de la unidad, temporales y definitivos. Dentro de los grupos temporales encontramos el método subdérmico o el implante subdérmico, encontramos todo lo que tiene que ver con los anticonceptivos orales, los inyectables, dispositivos intrauterinos, el condón femenino y masculino, el anillo vaginal y el parche anticonceptivo. Dentro de los definitivos encontramos la ligadura de trompas y la vasectomía. Recordemos que los métodos anticonceptivos, además de brindar la posibilidad de tener o no tener hijos o el intervalo que se tiene entre el nacimiento de cada uno de ellos, también le permite a las personas disfrutar de manera muchísimo más amplia su sexualidad en términos de su vida erótica y sexual. Finalmente, con esto terminamos el módulo de sexualidad responsable, en donde lo que queríamos era poder dar un paseo entre todos los elementos de la sexualidad y cómo cada uno de ellos, de una u otra manera, configuran la manera en que yo vivo mi sexualidad. Sumado a ello, cómo los métodos anticonceptivos que están dentro de los derechos reproductivos permiten que las parejas y las personas vivan de una manera muchísimo más activa su sexualidad sin correr riesgos relacionados con embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.